Bienvenido al segmento En Controversia con Pablo Casillas, donde cada semana discutimos un tema diferente que para muchos es difícil de dialogar. Pastor Pablo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, aquí escuchándole, Pastor, listo para el tema de la famosa expresión, te lo juro y te lo prometo. Flor. Bueno, ¿quiere que ya empiecen? Dele, Sí, porque pastor. tenemos 10 Ok. minutitos, pastor. Ok, no se distraigan, escuchen, porque se van a quedar sorprendidos con esta plática. Ah, caray. A ver, pastor. Bueno, pues para empezar, las promesas, los juramentos, en Éxodo 22, del versículo 10 al 11, dice que se debe jurar. En Mateo 5:34 dice que no debe de jurar de ninguna manera. Entonces en uno dice que sí y en otro dice que no. Ahora veamos, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia en específico de la palabra jurar? Encontramos la respuesta en Éxodo 22, del 10 al 11. Se exhorta a hacer juramento si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de la otra persona. Esa persona no será responsable si el animal muere o sufre algún daño, o alguien se lo roba sin ser visto, pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. El dueño deberá creerle y esa persona no tendrá que pagar nada. Sin embargo, si esa persona vio cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Esta es la traducción de la lengua actual. Ahora, la práctica de hacer juramento tiene raíces muy profundas en el Antiguo Testamento. Un hombre hacía un juramento para afirmar la verdad de las palabras que hablaba. El juramento era una maldición que ponía sobre sí mismo si su palabra no era cierta o si no cumplía su promesa. En 2 de Samuel, capítulo 19, el rey David hizo eso. En el versículo 23 leemos, y dijo el rey a Simei, no morirás. Y luego dice, y el rey se lo juró. Esto era una promesa, un compromiso que David había hecho. Y el rey que había dado su palabra, cuando él dijo, no morirás, se puso a sí mismo bajo maldición para mostrar que estaba decidido a cumplir lo que había prometido. Ahora, Simei estuvo a favor de la rebelión de Absalón, porque él pensaba que David había usurpado el trono de Saúl, y en este inter aprovechó para maldecir a David. Y cuando David fue vindicado, se encontró con Simei, y Simei le pidió a David que no tomara en cuenta lo que había dicho. Entonces David lo perdonó y le juró que no le quitaría la vida. Ahora, ¿se debe jurar o no según la Biblia? Esta era la costumbre del Antiguo Testamento y era legítimo y aceptable. Cuando una persona comparece ante un juez para hacer un juramento, esto es lo mismo como en la actualidad cuando se hace un documento legal ante un notario. Ahora, fíjese, a ver, aquí me estoy perdiendo un poquito. En Hebreos 6:13, de versículo 13 al 14, dice, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En Hebreos 6:13 al 14, pero en la traducción de la lengua actual dice, Dios le hizo a Abraham esta promesa, yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Dios afirmó sus palabras con juramento.
Así en el Nuevo Testamento tenemos que Pablo se puso a sí mismo bajo juramento. Jesucristo fue puesto bajo juramento y respondió bajo juramento a Dios mismo. Se dice que ratificó su palabra a Abraham poniéndose a sí mismo bajo juramento. ¿Me estoy dando a entender? ¿Claro? Sí. Ok. Sobre este fundamento vamos a leer en Mateo 5:33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora se lo voy a leer en la traducción de la lengua actual. En ese tiempo mismo, el mismo tiempo, Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento, no juren por el cielo, porque es trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Entonces, esto significa, Saúl, que lo que uno ha declarado está ratificado con juramento, está obligado a cumplir o debe de ser algo verdadero, y esta es la clara enseñanza que tiene que ver con los juramentos en la palabra de Dios. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento que dice que debemos de jurar. En el Nuevo Testamento dice que no debe de jurar. En sí, ya para concluir, lo que debemos entender es que un creyente, cuando dice juro, y el Señor dice que no debemos de jurar ni por el cielo, ni por Dios, ni por la tierra, etcétera, lo que está diciendo es que si en algo vas a comprometerte, di sí si lo vas a hacer, pero no digas sí y pongas a Dios como testigo y no cumplas. Entonces, en sí, cuando está diciendo el Señor Jesús que no juremos, está diciendo, no es necesario ratificar. Entonces, lo que tenemos que entender también es que debemos de vivir tan honestamente que ni siquiera necesitamos ratificar. No tenemos que poner a Dios en medio y decir, yo juro por Dios que lo voy a hacer. No, una persona, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en sí, en el Antiguo Testamento, la razón que les pedían que juraran era porque la gente eran mentirosos, engañadores. ¿Por qué las personas van ante los notarios hoy en día? Pues por es mentiroso. una manera de ratificar que se va a cumplir lo que dice. Y muchas veces cuando se ratifica ante un notario, tiene que haber algo con que responder por si no cumple. Entonces, más o menos ahí para que entiendan, en el Antiguo Testamento dice que no. ¿Por qué se tenía el que Nuevo hacer? Testamento que dice que sí, pero la razón que está diciendo Jesús que no es que no es necesario que tú pongas a Dios en medio como testigo, la tierra como testigo, por el sencillo hecho es que si tú eres una persona honesta con tu palabra, Tiene que ser más que suficiente. Para el compromiso que estás haciendo. Oh, híjole, estuvo bueno esto. Y ahora entendemos del que por qué. Todo lo dice la palabra, como se dice, la palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, más que suficiente debe de ser nuestra palabra cuando guardamos un testimonio. Ahora ahí es el problema, David, que por qué mucha gente tiene que jurar o tiene que decir, te lo prometo, te lo juro, porque ya no tiene una credibilidad. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Cuando eso es cuando te vas a casar, estás haciendo un juramento con tu esposa. De Ajá. que, oye, pues vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Ajá. Es un juramento. Uh-huh. So, like, Sí. es un ejemplo, ¿no?
Sí. Pero al principio hacías una pregunta, Saúl, y me gustaría que se le hicieras al pastor. Dila tú, dila. Saúl dijo, pastor, que por qué a él se le preguntó que cuando nos vamos a casar, dice, te lo prometo o me comprometo, ¿verdad? A casarnos. Y dice que esto no dice la Biblia. Que no hay no hay una enseñanza bíblica para esto, para el matrimonio, que esto pues obviamente lo estableció el hombre, el estar ante el altar, estar ante Dios y hacer promesa de una vida por años con una persona. Entonces, ahí, como ahora con lo que usted también está explicando, también podríamos decir, entonces yo nada más tengo que decir, pues sí, acepto estar contigo toda mi vida, pero no te tengo que prometer, porque si tú me conoces y sabes quién soy, no tiene que haber ninguna duda. O como pastor. Bueno, ¿puedo interrumpir? Sí, pastor. Ok. Tiene que entender que en una ceremonia de matrimonio, la Biblia en sí no es una enseñanza de ceremonia de matrimonio, pero recuérdense que también el matrimonio es una figura del compromiso que hacemos nosotros con Dios. Con Dios, exacto. O sea, si confesares que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahora, en el versículo 8 de Romanos 10, habla que dice, cerca de ti está la palabra que predicamos, la palabra de fe. Eso sale de la boca. Pero la confesión de declarar al Señor Jesucristo como Señor, eso nosotros lo estamos diciendo. Recuérdense que en el versículo 10 también dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Entonces, en sí, eso es un compromiso. Sí, la confesión es un compromiso. Yo Entonces, creo que, pastor, lo que pasa es que el tiempo se nos terminó. Yo creo que ese tema lo podemos dejar para el próximo martes y hablar en sí en la segunda parte ahora de cosas que se pueden decir, pero ya lo dejamos muy claro. Yo creo que si somos íntegros... Me formulan la pregunta bien cuando se trata de esto del matrimonio. Pero recuerden, estamos hablando de juramentos y promesas. Claro. El Antiguo Testamento, cuando dice que hagamos juramento, es porque los hombres comprobaron que eran engañosos. Entonces, era una manera de respaldar o ratificar. Pero una persona no necesita ratificar. ¿Por qué? Porque si es una persona íntegra, si es una persona honesta, si sus frutos manifiestan que es una persona temerosa de Dios, no tiene que decir más. Con que diga sí, con eso tenemos. Es todo. Gracias, pastor. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones. Igual, Dios les bendiga a todos. Bendiciones.